Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a este espacio, tu espacio Agora Podcast. Como siempre ya saben, mi nombre es Jared Pérez y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Un episodio que pensamos que va a ser más tranquilo, más relajado, más informático. Pero bueno, como en episodios pasados, Iram, Marisú, ya se nos vino el calorcito. Ya, yo estoy sufriendo un poquito aquí con el calor el día de hoy. Llegó antes de lo que yo esperaba. Sí, pues aquí estamos nuevamente en este nuevo episodio, a ver cómo nos va. Pensamos que va a estar tranquilo, pero No. a ver cómo nos va. Sí, bueno, como ya, siempre lo digo en cada episodio, como ya lo habrán visto en la descripción, el tema de hoy es Historia de la Filosofía, parte 3. ¿Por qué parte 3? Bueno, ahí hay 2 episodios, donde hablamos sobre algunos filósofos, de acuerdo más o menos a una cronología histórica. Empezamos desde Tales de Mileto, el primero, que es considerado como filósofo en la historia, y en Historia de la Filosofía, parte 2, nos quedamos, me parece que con Maquiavelo. Sí. Por ahí, para después darle entrada a lo que fue el tema de la naturaleza del ser humano, del hombre. Que fue como Historia de la Filosofía parte 2.1. Sí, ahí hablamos un poquito de Rousseau, de Jean-Jacques, el francés. Hobbes. También hablamos un poquito de Hobbes. Igual Maquiavelo entró en tema. Y bueno, venimos para acá después del episodio pasado. Un poquito, pensamos que iba a ser complicado este tema del imperativo categórico, pero aquí Iram nos sacó del apuro. Iram nos rescató del problema. Sí. Nos metió en el problema, pero luego nos rescató del problema. Sí, pues como un profe de matemáticas, poniendo la problemática en mesa, pero también dando la solución al final del día. Así que, bueno, un pequeño corte comercial. Les animo a que vayan y revisen estos videos o los episodios pasados en YouTube o Spotify. El episodio pasado con imperativo categórico y el otro anterior que fue yo y los otros. Pero bueno, Historia de la Filosofía, parte 3. Parte 3. Aquí le voy a dar palabra a los historiadores. Y eso me sonó así de órale, van. Ahí va. Porque después de Maquiavelo, que viene siendo por ahí del siglo XVI, si mal no recuerdo, viene un cambio en la historia con el pensamiento filosófico. Entonces, por eso digo, aquí les voy a dar palabra a los historiadores para que nos expliquen qué fue este cambio en el pensamiento filosófico. Bueno, pues entonces nos situamos primero en la época. Uh-huh. Y vamos a decir que estamos hablando aproximadamente del siglo XVII, entonces es decir, alrededor del 1600 en adelante. Y como bien lo mencionabas ahorita, haciendo el recuento, salimos de esa etapa de la filosofía medieval o la filosofía que va muy relacionada con la religión. No quiere decir que aquí lo vamos a dejar de lado, sino que empieza a haber como un intento de separación otra vez de filosofía y religión. También dejamos atrás ya esta idea de la naturaleza del ser humano, que también ya analizamos un poquito así de por encimita, que fue como la siguiente pregunta que se plantearon los filósofos después de salir de la época de la filosofía medieval. Y nos vamos con ahora el conocimiento. O sea, lo que preocupa ahora a los filósofos tiene que ver o se relaciona como qué es el conocimiento, cómo se obtiene y cómo podemos saber que es un conocimiento verdadero, o de qué manera podemos confiar en las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces viene una corriente, o digamos son como 3 corrientes que van a ir medio a la par y que van a tener algún punto de conexión, que es la parte del racionalismo, el empirismo y el idealismo. Este último encabezado pues principalmente por los filósofos alemanes, el idealismo alemán. Entonces les decía yo que la principal interrogante de esto es cómo podemos conocer verdaderamente las cosas. O sea, pues sí, yo veo aquí que hay una mesa, veo que hay unos vasos, pero
¿cómo puedo estar seguro o segura de esta parte? Sé que, por ejemplo, el cielo es azul, pero ¿cómo puedo estar seguro o cómo puedo estar segura de que el cielo es azul? Entonces, aquí se van a poner en este tema de cómo podemos confiar. Habrá quien, ahorita lo menciono así como por encima, hay quien dice que tiene que ser a través de nuestros sentidos, o sea, todo aquello que nuestros sentidos perciban es conocimiento verdadero. Habrá quien diga que no, que lo tenemos que pasar por la razón, o sea, que no podemos irnos nada más con lo primero que vemos, oímos, escuchamos, etcétera, etcétera. Y hay otra línea que dice que para llegar al conocimiento verdadero, pues necesitamos los dos, tanto los sentidos como la razón. Grandes rasgos, las tres corrientes medio explicadas. Entonces, si gustan, vamos empezando, o no sé si Hiram tiene otra cosa que agregar en esta parte. Ya me ando brincando yo, ya vamos a seguirle. No, pues nada más para complementar un poco ahí el contexto histórico en el que vamos a estar dialogando con estos filósofos. Como bien mencionas, estamos saliendo de una filosofía medieval, ya con esta cuestión de Maquiavelo y ya un poco adelantado con Kant, como ya lo vimos, ya entrando a otro tipo de filosofía, como bien dijiste, pero pues muy relacionada también con estas etapas históricas que se fueron dando ahora sí que en esta época. Considero que va muy de la mano con todo esto. Por ejemplo, podemos mencionar algunos hechos históricos que marcan ahora sí que el cambio que hubo a lo largo de la historia, y como digo, va muy de la mano también con la propia filosofía. Claro. Por ejemplo, de la Edad Media brincamos a la Edad Moderna y luego pues a la Edad Contemporánea. Entonces, estos filósofos de los que vamos a estar hablando, creo que se consideran un poco más entre ese cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Sobre todo la Edad Moderna, ¿no? Que, como dijiste tú, de los 1600 en adelante, sobre todo también del siglo XVIII, los 1700. Entonces creo que todas estas ideas que traen ellos se fueron también consolidando a raíz de esta época muy importante, sobre todo en Europa, que fue la Ilustración. Uh-huh. Entonces creo que de ahí se nutre mucho de este conocimiento, y pasando la Ilustración pues viene otra etapa histórica muy importante que da paso a la modernidad, que fue la Revolución Industrial. Entonces, con avances científicos, tecnológicos y demás, y creo también que tuvo mucho que ver la cuestión filosófica. O sea, a veces pensamos que la Revolución Industrial se enfoca mucho nada más en cuestiones de avances científicos, tecnológicos, materiales, pero se deja un poco de lado la cuestión filosófica, y creo que va muy, muy relacionado, porque el pensamiento filosófico también cambió. La cuestión ética, intelectual y demás, todo esto también fue cambiando, y como fue dándose las distintas etapas históricas, pues la filosofía también, digamos que ahí va implícita. Entonces creo que es importante recalcar esa característica, ¿no? Para entrar ahí de lleno con los filósofos y entender un poco también de ese pensamiento. Claro, aquí bien lo mencioné, Hiram, no podemos perder de vista que a veces queremos separar como los eventos históricos, o a través de los años nos han enseñado, sobre todo en la educación, como esta es una etapa, esta es otra etapa, esta es otra etapa, y como nos enseñan a analizarlos por separado. Sí. Pero en realidad no es de esa manera. O sea, siempre van a estar conectados unos con otros, y no se dan como por generación espontánea. Siempre hay como algo detrás. Entonces aquí vamos a ver que hay movimientos que impactan sobre el pensamiento filosófico, o parte de la ideología, pues, de la filosofía, que va a tener su repercusión dentro de los movimientos sociales, o dentro de movimientos políticos, incluso dentro de movimientos económicos. Entonces sí, es cierto eso de que no debemos perder de vista la influencia, y el que no podemos separar una rama de otra. O sea, sí, no podemos desligarlas, porque entonces entenderíamos las cosas en una forma como cortada. No las podríamos analizar en su totalidad. Sí.
y por esto es de que le di la palabra a los historiadores. No, pero bueno, ahora sí, brincamos al siguiente punto, que ya Marisol andaba corriendo. Por eso les doy la palabra. En este episodio vamos a tratar de cubrir los siguientes 5 filósofos en la historia, más o menos de acuerdo a la cronología. Y bueno, empezamos con uno de mis favoritos, y no realmente por sus obras, que sí son impactantes, sino porque ya, según yo, no es como que su teoría o su trabajo, pero como la palabra de su apellido me gusta. Va con las matemáticas. Va con las matemáticas, es matemático. Sí. Yo siempre digo, cuando no sepas qué opción escoger o cuál es la correcta, usa la teoría de Descartes, que es simplemente ir descartando hasta dar con la opción más viable, que tiene que ver con matemáticas, pero estadística y demás, pero más que nada por el apellido. Yo pensé que ibas por el plano cartesiano. Sí, esas cosas. Regla de tres, no es cierto. Aquí mezclamos todo. Mira, son matemáticas. Ahí sí entro. Yo paso. Ya sé, yo también. Ahí sí te cedemos la palabra. Paso. Pero bueno, primer filósofo del episodio de hoy, René Descartes. Voy a tener un paréntesis aquí. Yo tuve unas exalumnas que hablaban francés y el apellido de este autor lo pronunciaban muy bonito. Sí. Pero para mí es imposible, entonces Descartes. Yo dije, lo va a pronunciar. No, Yo también dije, ¿cómo se dice? Tampoco nunca aprendí cómo era, entonces, para no entrar en problemas, René Descartes. Bueno, el día de mañana le preguntas al profe de francés. Sí. De ahí del instituto. Sí, esa va a ser mi tarea. Si nos ayudan, por favor, con la pronunciación. Sí. Y bueno, René Descartes nació prácticamente a finales del siglo XVI. O sea, ya así en la línea, me parece que fue por allá del 1598, redondeando ahí el 90 en 1500. Y según nació en La Haya, Francia. Sí. ¿Correcto? Sí. Es que me acabo de dar cuenta que en los años le puse 1900. No. Por eso me quedé muy seria yo. Rayos, me equivoqué. Sí, yo estuve viendo la cara de los historiadores con mis datos y no los miro convencidos y fue como que, caray. Era mi error, pero adelante. Y bueno, sí, como lo mencionábamos, una de sus principales líneas eran las matemáticas. Pero también su pensamiento, pues fue como que de los iniciadores de la época, ya que aquí vamos dando como que ese salto, que bien decías, en las escuelas nos enseñan por separado hasta las etapas, ¿no? Así como que aquí empieza y aquí termina, aquí empieza y aquí termina, cuando realmente simplemente son estimados porque afuera alguien tuvo que haber influenciado a René Descartes. Y desde ahí se puede decir que puede venir este pensamiento o esta nueva etapa de la filosofía en la historia. Entonces, pues sí, no es como que esté separado con cuchillo, así como que aquí se separe, aquí empieza. Pero bueno, René Descartes. ¿Alguien quiere decir algo sobre René Descartes? Bueno, fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención de este filósofo se relaciona mucho con lo que mencionaba Iram al inicio, es que está justo en la línea, o sea, como bien lo expresaba, está justo en la línea. Entonces es de estos filósofos que todavía está, o que todavía había sido educado dentro de las iglesias o dentro de las escuelas católicas, que recordemos que la Iglesia Católica en ese tiempo era quien se hacía cargo como de la educación en general. Entonces tiene una gran influencia de este pensamiento que viene desde la etapa medieval, por decirlo así. Tiene una influencia religiosa dentro de su pensamiento, pero él trata de hacer como esta ruptura. No que esté en contra, no que esté peleado con, sino simplemente va a tratar de hacer una separación. Es un poco complicado porque, pues, ¿dónde va a encontrar su influencia? Esa que mencionabas ahorita, pues va a ser en lo que ya había estudiado.
E incluso vamos a ver que dentro de su pensamiento hay uno de los temas de los que menciona que tiene que ver con, retoma esta duda o esta idea que había permanecido mucho tiempo sobre la existencia de Dios. Entonces lo retoma también Descartes en algún punto y trata de hacer como una separación o de decir, bueno, sí existe, como lo habían hecho Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, pero trata de llevarlo como a una parte más metódica, digamos, quizá, como más estructurada para comprobar la existencia de Dios. Entonces vemos que no hay, o sea, sí trata de hacer una división, pero no se aleja tanto del pensamiento que había venido estudiando. Entonces, eso es lo que me llama la atención, que como bien planteaba Hiram, está así como justo en la línea, y es de los primeritos que trata como de, otra vez, hacer esas dos líneas, dos corrientes. No están tan bien separadas, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es casi imposible separar una de otra, pero sí él va a tratar de poner como más estructurado o... Bueno, ahorita me imagino que medio lo vamos a mencionar, la parte del método científico, entonces trata como de hacerlo más de método, más de seguir ciertos pasos. Ya se me cayó el teléfono. Entonces le damos la palabra a Hiram. ¿Una disculpa? No, hoy traigo un desastre yo aquí. No, sí, como bien dicen ustedes, yo me acordaba mucho pues en preparatoria, que veíamos a Descartes, pero veíamos a Descartes por el ámbito matemático. Sí. Que dijeron del plano cartesiano y a mí se me quedó muy grabado eso de que, bueno, pues era un matemático. Sí, pero ya conociéndolo un poco más en el aspecto filosófico, es cuando me di cuenta, dije, caray, no, pues no nada más era matemático, o sea, sabía muchas cosas sobre la cuestión filosófica. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Pensé que nada más estaba enfocado en eso. Pero no, o sea, Descartes es mucho más. Incluso creo que es considerado el padre del racionalismo moderno por esta misma cuestión que bien mencionas tú, intentando como desligar ese conocimiento religioso que decía que el conocimiento humano provenía ahora sí que directamente de Dios, como una especie de iluminación divina, y enfocándolo más en la cuestión humana. Y sino que, bueno, sí, reconozco que somos hijos de Dios, reconozco que hay un Dios y demás, pero nosotros somos los capaces, somos seres capaces de poder racionalizar, de poder pensar, de poder analizar y todo esto para generar nuestras propias ideas. Entonces, a fin de cuentas, es recordado mucho por esta situación de que, bueno, no es necesaria una iluminación divina en el sentido estricto de la palabra para darnos cuenta de cosas tan fáciles o tan simples o incluso de la vida cotidiana, sino que nosotros como seres racionales generamos el conocimiento. Es en base a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros podemos crear, pero con la razón humana. Entonces creo que de ahí parte mucho esta filosofía de Descartes, de que es considerado el padre del racionalismo moderno, ¿no? Enfoca sobre todo la razón humana ante bueno, sobre todas las otras, digamos, características, ¿no? del hombre, o sea, la importancia de la razón. Entonces yo quería destacar ese punto porque de ahí se enfocan otros filósofos más adelante, toman este ejemplo de Descartes y en cierto sentido pues le dan esta razón, ¿no? Sí. De hecho, voy a corregir el dato que dije hace poquito. Nació en el 96, 1596. Y no en el 98 que mencioné. Entonces, ya encontré mi error, puse los números al revés. Al revés. Y es cierto, es lo que mencionaban. Cuando estuvo pequeño, se menciona que estudió bajo un instituto de los jesuitas, donde aprendió más lo religioso. Sí. Después se va a estudios en una universidad de las más prestigiadas de Europa en su momento, donde tuvo su título, digámoslo, en Derecho, donde dice que aprendió idiomas, aprendió lógica, matemática, y dice que al final en sus días hasta empezó, digámoslo, a criticar a sus propios maestros que tuvo, por esto del razonar, del pensar, de
vamos un poquito más para allá, porque sí, como mencionabas, hay un Dios que nos da esta habilidad de pensar, de razonar las cosas, entonces tenemos que hacerlo. Exacto, tenemos que llevarlo a cabo, aprovecharlo, y es impresionante, o sea, porque sí, normalmente con esto de las coordenadas que mencionabas hace rato, en muchos de estos aspectos, en los estudios, sí, a René Descartes lo mencionan en el área de las matemáticas, sí, y hasta ahí. Y luego más ahorita, que ya lo habíamos mencionado en algún otro episodio, vamos a tener que hacer este episodio, que ya van a quitar la materia, o ya quitaron la materia de filosofía de la escuela de bachillerato. Por ahí están otras propedéuticas, pero pues a ver si las ponen. Y pues si ya no está la clase de filosofía, la materia, pues yo creo que ya mucho menos se va a saber que René Descartes tuvo este impacto dentro de la filosofía. Tengo una rápida dinámica antes de pasar con nuestro siguiente autor. Es pregunta para ustedes, a ver a quién les recuerda esto. No me acordaba que lo había notado. Hablando de esta influencia que tiene Descartes, sí, de otros filósofos, al momento de que habla de la existencia de Dios, él menciona lo siguiente: se requiere de un principio fundamental de orden, perfección y verdad que garantice la existencia del universo y de nosotros mismos. ¿A quién les suena ese pensamiento? Alguien ya había dicho que podemos demostrar la existencia de Dios por algo parecido. Necesitamos a alguien que sea principio fundamental, grado de perfección y de verdad. ¿No era TikTok. Agustín de Hipona? Por ahí andan. No, pero es que no, para mí no fue ni Tomás de Aquino ni Agustín. No, ¿sí fue Tomás? Sí, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Ajá. Es que vamos a regresarnos a la parte 1 con Tales de Mileto, con Anaximandro, Anaxímenes y todos. Anaxágoras y compañía. Que ellos ya pensaban en este principio y un naturalismo. Ajá, que uno decía, no es el fuego, otro dijo el aire, otro dijo el agua. Entonces ya venía viéndose todo ese pensamiento, hasta que ya llegó más profundo el área teológica, el área religiosa, donde dijeron, bueno, tiene que ser un ser, pero sí. Sí, entonces aquí nada más es como para remarcar esta parte que estamos mencionando de la influencia que trae de otros filósofos, se lo retoma. Y rapidísimo, nada más explicar el que es como lo importante dentro de la filosofía e incluso la ciencia, que es la cuestión del método de Descartes para poder hablar sobre el conocimiento. Él divide en 4 partes. ¿De acuerdo? Tenemos toda aquella situación, conflicto y demás, hay que someterla a 4 principios o someterla a 4 inspecciones. Uh-huh. Lo primero que menciona Descartes es que no debemos admitir jamás cosa alguna por verdadera. O sea, que todo lo que nos digan o todo lo que creamos saber, debemos siempre someterlo como a la parte duda. De la duda. Uh-huh. Exactamente, no porque nos lo dijo tal persona o lo escuchamos o lo leímos o lo vimos, quiere decir que es verdadero. Entonces, es no admitir cosa verdadera a menos de que ya se tenga las evidencias para saber que lo es. Si no, lo seguimos manteniendo en la duda. El segundo punto es dividir toda la dificultad en distintas partes, tantas como sea posible. O sea, si nos enfrentamos a alguna investigación, por ejemplo, es, bueno, ¿en cuántas partes puedo dividir y no tratar de abarcar uno solo? Porque si no, con uno solo no voy a poder. Entonces vamos a dividir por partes. La tercera es organizar todos nuestros pensamientos, comenzando desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Y finalmente vamos a hacer una revisión exhaustiva para asegurarnos que no ha quedado nada por fuera, que no nos faltó analizar algún punto, que no nos faltó dividir alguna cosa, y entonces podemos proceder a hacer el análisis para llegar al conocimiento verdadero. Okay. Sí, sobre todo, ahorita que mencionas el primer punto, esto también es muy característico de Descartes, esta cuestión de que siempre cuestionarse todo, o sea, absolutamente todo, incluso él que destacó mucho en lo que son las matemáticas,
cómo comprobar realmente que una simple operación, como puede ser 2 más 2 es igual a 4, eso aunque te lo haya enseñado un profesor, te lo ha enseñado quien sea, eso nada más lo puedes comprobar tú mismo, haciendo tú el procedimiento y comprobándolo, pero tú, sin que nadie te lo haya dicho. Entonces, dice que mencionaba pues que solamente cuando tú utilizas esa razón para comprobar ciertos acontecimientos o lo que sea, es cuando llegas al conocimiento verdadero, que también Descartes decía mucho respecto a eso. ¿Qué pasa si lo que te dice tu maestro, qué pasa si lo que te dicen tus padres, qué pasa si lo que te dice cualquier otra persona no es verdad? O sea, nos vamos con la idea de que lo estamos aceptando como tal. A veces ni siquiera lo cuestionamos y lo damos por hecho porque, bueno, considero que él sabe, considero que ella sabe, entonces me está enseñando algo nuevo, entonces, ok, debe ser verdadero, pero no me tomo la molestia de investigarlo, de analizarlo, de llegar a una comprobación. Entonces no estás llegando a una verdad absoluta porque no estás haciendo eso. Entonces creo que yo me voy con ese punto que mencionas, me vino a la mente ahorita que lo dijiste, porque pues creo que es muy importante y me recuerda también a esta influencia que también podemos ver en Descartes de los filósofos antiguos. Sí. Por ejemplo, de Sócrates que tiene que ver con esta cuestión de que, a ver, ¿quién dice que esto es así? Ah, no, pues lo dijo aquel porque es experto. A ver, tú que eres experto, dime qué significa esto. Y ahí está haciendo la pregunta socrática. Y a ver, no, pero te lo puedo rebatir con esto otro hasta que lleguemos a una conclusión. Entonces ahí creo que se ve un poco de la influencia también que tuvo Descartes de todos estos filósofos y cómo de alguna otra manera pues se va encadenando, ¿no? Entonces, sí, se van entrelazándose unos con otros. Exactamente. Y Jared no sabemos qué está haciendo. Creo que se está peleando con su micrófono. Entonces nos vamos con el siguiente filósofo por cuestiones de tiempo, porque no sé qué pasó aquí. Nuestro siguiente filósofo es John Locke. John Locke. Ajá. Okay. Y vamos a ponerlo en tiempos. Estamos hablando que nació en 1632 y murió en 1704. Este filósofo es de origen inglés. Okay. Británico. Así es británico. Entonces, vamos a ver que este pensador, aparte de ser filósofo, también tenía estudios de medicina. Entonces, también practicaba un poco de la medicina. Y creo que va a ser una característica de todos los filósofos de esta época, que no nada más se concentran en un área, sino que tienen como estudios de muchas otras disciplinas. Y creo que eso también enriquece el pensamiento de cada uno de ellos. Entonces, bueno, en este caso con John Locke, bueno, se destacan muchos aspectos, pero creo que uno de los más importantes o de los fundamentales tiene que ver con la cuestión del uso de la razón también, pero aplicada para los nuevos gobiernos. Recordemos que en esta época de Locke, que estuvo influenciado también por Rousseau, se da toda esta caída de las monarquías, el derrocamiento de los gobiernos absolutistas y empiezan a nacer gobiernos de carácter más democrático. Entonces, parte de la filosofía de la época está dirigida está enfocada, a encontrar esa respuesta de cómo nosotros como seres humanos nos organizamos políticamente para gobernarnos. Y es cuando empieza a haber una crítica a la idea tradicional de los monarcas, de que eran monarcas por obra de Dios, por gracia divina, y empezaban a surgir estas cuestiones de representación popular, participación política, libertad de expresión. Entonces creo que Locke sí está muy enfocado en estas cuestiones que tienen que ver con los nuevos gobiernos que van surgiendo, porque en algunas de sus obras sí defiende mucho esta postura de la división de poderes propuesta por Montesquieu, por Rousseau, y lo asegura, o sea, dice, bueno, sí, es evidente que debe haber una división de poderes para que se ejerza un buen gobierno, pero todo radica también en esa libertad que se le debe dar al ciudadano, al que es considerado ciudadano, para que pueda participar en lo que es la cuestión política. Entonces,
al menos yo me voy con esa parte de que Locke se enfoca, mucha de su filosofía pues se enfoca mucho en ese aspecto. Ya no sé, ustedes me dirán si tiene algunas otras variantes como lo es Descartes en cuanto a las matemáticas. Ya mencionaste tú que también estudiaba medicina, pero no sé si ustedes sepan algo más de Locke aparte de estas cuestiones que tengan que ver con los gobiernos. Antes de pasar y darle y dejar que Jared hable, te iba a decir, ahorita que mencionabas de los gobiernos, las monarquías y demás, algo que no se había dado antes y que para nosotros ahorita es tan sencillo, el cuestionar las decisiones del gobernante. O sea, el tener esa apertura de cierta forma, que en la época todavía no hay una apertura completa, tal vez como la pudiéramos tener ahorita en algunos gobiernos, pero sí el cuestionar las decisiones, las estrategias y demás, es algo completamente nuevo, y volvemos al punto en que como está en la línea, todavía no se define si es algo que está permitido o que no está permitido. La gente sigue viendo a los gobernantes con un cierto recelo de, bueno, son o no son los elegidos de la divinidad, son o no son humanos igual que nosotros, entonces, pero sí ya empieza a haber ese cuestionar las acciones de los gobernantes. Y en cuanto a las ideas, no sé si Jared iba a mencionar algo. No, solo quería mencionar, después de esa pequeña pausa. del pleito con el micrófono. No, bueno, ya nos pasamos de René Descartes. De hecho, había dicho acá David Hume, pero no es cierto, era John Locke. Saber y rescatar que aproximadamente John Locke habrá tenido algunos 20 años cuando René Descartes recién falleció. En parte de la historia, John Locke viaja de Inglaterra a Francia y estudia la filosofía de René Descartes. Entonces también llega a tener toda esta influencia de parte de René Descartes en cuestión de la religión, en cuestiones de la metafísica. En algunos ensayos de John Locke sí menciona raciocinio del cristianismo, de la religión, del catolicismo, de cómo lo vuelven a establecer como la religión principal en Inglaterra. Ya sabemos que más o menos después de este pensamiento de masas es cuando llega los conquistadores, vamos a ponerlo así, a América. Entonces hay mucha influencia religiosa en ese sentido con John Locke. Más allá de que vemos que en la historia mucha parte de su vida de John Locke se la pasó junto a un conde. Siendo muy influyente, se está riendo del chiste local que tenemos. Tu risa te delata. Entonces, vemos esta unión de las tres partes de lo que es el ágora, de la parte filosófica, la parte política con los gobiernos y la parte religiosa. Creo que en este punto histórico se vuelve a retomar lo que Descartes quería como que empezar a separar. Como que de pronto John Locke dijo, nos metemos en más problemas y unimos los tres. ¿Para qué nos complicamos? Pero dentro de la corriente, este filósofo se va a caracterizar por ser un precursor del empirismo, volviendo como al tema central de este punto, que era la parte del conocimiento. Se va a centrar en el empirismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente el conocimiento nos va a llegar por los sentidos. Sí. O sea, no hay como mucho principio teórico en esta cuestión, no necesitamos como tanta pregunta ni hacerlo tan complejo, entrecomillado, porque nos dice simplemente vamos a aprender desde el momento en el que nacemos, vamos a empezar a aprender. ¿Por qué? Porque vamos a tener una serie de sensaciones, experiencias, que nos van a ir generando un conocimiento. Entonces, todo aquello que se derive de nuestra experiencia, que se derive de nuestros sentidos y de todo aquello que vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida, es conocimiento. O sea, aquí no es necesario pasarlo por el método, por ejemplo, en el caso de la duda cartesiana, no es necesario profundizar tanto. John Locke nos los pone como un poco más sencillo en ese sentido. Dice, el empirismo
el conocimiento nos va a ir llegando o lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando en esta vida. Ok, John Locke, como dices tú, es de los filósofos de esta corriente del empirismo. Así es. El otro filósofo que sigue también es parte del mismo empirismo, o ya, digamos, es más idealista. Ya, digamos que se inclina más hacia el racionalismo. Ok. Bueno, entonces antes de pasar con ese, comentando ahí también un poco de Locke y este empirismo, como bien dices tú, tiene mucho que ver con el conocimiento que adquirimos a través de los sentidos, como que al principio es más sensorial. Y al tener conocimiento sensorial por lo que veo, por lo que escucho, por lo que toco, lo que sea, yo hago, digamos, una interpretación y yo mismo genero ese conocimiento. Entonces el empirismo pues va muy, muy relacionado o casi ejemplificado por la cuestión de la experiencia, como bien mencionas tú. Uh-huh. No aprendes más que con la misma experiencia que tú te vas creando. Cómo tú vas aprendiendo cosas con tus sentidos y demás, es como tú las vas a ir desarrollando y las vas poniendo en práctica. Y creo que un ejemplo ahí con estas características, pues, muy sencillo, por ejemplo, el andar en bicicleta. No sé si lo habíamos mencionado anteriormente. Sí, bueno, no lo habíamos mencionado, pero sí. Ok. Sí se relaciona. Por ejemplo, ¿cómo aprendes a andar en bicicleta? No hay de otra más que montarte en una bicicleta y darle. O sea, por más manuales que leas de las partes de la bicicleta o por más cosas que te digan, o que aunque tengas un instructor y tú estudies las leyes de la física, al pedalear y todo eso. Como ahora, por más tutoriales que veas. Exacto, por más tutoriales que veas, no vas a aprenderlo hasta que tú te montes una bicicleta y le des. O sea, a lo mejor te vas a caer algunas veces, te vas a lastimar, pero vas a aprender. Pero como dice el dicho, cayendo se aprende. Exactamente. Entonces creo que para ejemplificarlo un poco, pues tiene que ver con eso, ¿no? Así es. Ok. No, adelante. No. Yo pensé que ibas a decir algo. No, y te iba a decir, y tiene que ver también con uno de los filósofos favoritos de Jared, con Sócrates, que es que el conocimiento, pues, volvemos al punto, lo tenemos que desarrollar nosotros mismos. Sí. O sea, no es así como que alguien venga y nos lo dé, porque entonces no es conocimiento. O sea, es información, pero no se puede tener como conocimiento verdadero. Pausa. ¿Qué es conocimiento? Ya vas a hacer. Está enojada. Por eso es uno de mis filósofos favoritos, porque todo lo cuestiona. Sí, claro. Estamos hablando mucho del conocimiento empírico. Bueno, ¿qué es empirismo? Sí, ya lo definí. Okay, ya definí. Bueno. Por estarse peleando allá, no me hizo caso. No, o sea, bueno, regresen unos minutos el video para que vuelvan a escuchar la definición de empirismo. No, ¿algún dato más que quieran rescatar del señor John Locke? Creo que no, porque si no alcanzamos a terminar con los otros tres. Bueno, antes de pasar a este siguiente filósofo, me acaba de llegar así a la mente cómo nos vamos en un contexto geográfico de sur a norte. Sí, también. No sé, se me vino así como que un punto a relucir. Empezamos acá con los griegos en la antigüedad y luego vamos subiendo un poquito más. Porque llegamos con un filósofo escocés. Es un país tan pequeño que nació, yo creo que en la ciudad más bonita de Escocia. A lo mejor la más conocida, la más grande. Quisiera en algún punto de mi vida tener esa oportunidad de visitar Edimburgo, Escocia. Capital de Escocia. Con David Hume. Así es. Nuestro tercer filósofo dentro de esta parte de historia de la filosofía es David Hume, bien dicho ya por Jared, nació en Edimburgo. Para ubicarnos dentro de la parte cronológica, vamos a estar hablando que es de 1711 hacia el 1776 aproximadamente. Entonces, vamos a ver también que lo que mencionábamos con los anteriores, de que no se dedican a una sola área. Creo que este es uno de los que más
disciplinas abarca, porque no solo tiene trabajos o estudios en el área de la filosofía, sino también los tiene en la parte de historia, en la parte de la economía, y además de todo era ensayista. Entonces vemos cómo van enriqueciéndose de otras disciplinas. Este filósofo sí mencionó en alguna ocasión ser agnóstico. Para quien no esté tan familiarizado con este tema, es como, no sé, en cuanto a religión, no sé si la divinidad existe, tampoco sé si no existe, pero me voy a mantener neutro en un prefiero no creer, pero puede tender de pronto a inclinarse hacia cualquiera de las otras dos líneas. Dependiendo de qué es lo que convenga. Exacto, dependiendo de dónde lo lleve el agua. Sí, no, de hecho, rescatando, ya que lo mencionas, también cabe rescatar que en cierto punto de su vida se fue a esta universidad o instituto jesuita donde estudió René Descartes. También, en Francia. En Francia. Sí, entonces, se dice y se menciona que es por la preocupación de pensar en que él era ateo. Entonces quería como que tratar de, ya sea corroborar que sí hay una divinidad o que no la hay. Entonces por ahí dicen que fue por eso que se fue a estudiar a palabras modernas, colegio jesuita en Francia. Sí. Sí, me permiten hacer rápidamente una pausa, que yo sé que de pronto nos cuestionan mucho de que por qué mencionamos como este tipo de cosas en cuanto a la religión o de dónde estudió, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que por ahí Iram y yo, que compartimos algunos maestros, siempre nos decían así como, cuando leas a alguien hay que saber de dónde viene, o sea, desde dónde escribe o desde dónde está su trabajo. Sí. Y se refiere precisamente a esto, o sea, el contexto, cuáles son sus estudios, en dónde los hizo, cuál es su corriente como política o cuál es su corriente ideológica, cuál es su pensamiento religioso, etcétera, etcétera, porque todo esto que nosotros traemos como esta carga ya cultural de contexto y demás, pues se van a ver reflejados directamente en nuestras obras, en nuestras palabras, en nuestros trabajos y demás. Entonces, por eso hacemos hincapié de las escuelas, los pensamientos y demás. Sí, creo que eso es también muy, hablando de corrientes historiográficas, es también relacionado mucho con el historicismo, que habla precisamente de eso que dices tú. Muchas veces, en el caso de la historia, el historiador, por ejemplo, escribe desde su propia perspectiva. Así ¿sí? es. No es lo mismo lo que va a escribir un historiador, digamos, ahorita, de un tema, digamos, tan común como lo fue la Segunda Guerra Mundial, que un historiador que está escribiendo de eso que está viviendo, ¿sí? En esa época y que está viendo a lo mejor los acontecimientos de cerca. Entonces creo que el ejemplo se puede aplicar también en la cuestión de la filosofía. Por eso es importante saber de dónde viene, dónde está estudiando, desde dónde escribió, desde dónde empezó a hacer este pensamiento, porque sí es muy importante para poder entender su postura, para poder entender su entorno y cómo lo interpretaba él en su tiempo, cómo lo interpretamos también nosotros, ¿sí? Ahorita en el presente. Entonces creo que eso es muy historicista comparado con lo que hace la función del historiador. Vaya. Sí. Sí. Y de hecho, sí tocamos un poquito este punto de ver el contexto cuando hablamos de la naturaleza del hombre, del ser humano, porque dijimos, bueno, ¿por qué llegaron a esta conclusión de que el ser humano nació bueno y es la sociedad quien lo corrompe? Sí. O si el ser humano nació malo y se vuelve bueno a través de un sistema jerárquico del Estado y demás. Por las leyes. Y pues es ver desde qué contexto cultural, histórico, político está escribiendo. Y si lo está escribiendo desde adentro o desde afuera, como bien mencionaba Ira. Sí, también tiene mucho que ver si es partidario de las ideas que están en el momento. Exacto. O es contrario. Entonces, por eso siempre mencionamos como estos puntos. No es como para crear una controversia ni nada por el estilo, o como ni para demeritar el pensamiento de algunos filósofos, es más bien para poder comprenderlos un poquito mejor, que necesitamos tener como el panorama del contexto en el que se encontraban cuando escribieron
estas obras o cuando sacaron sus pensamientos, sus ideas, para entenderlos. Fin de la pausa. Fin de la pausa. Podemos continuar. ¿Algún otro dato sobre David Hume? Aparte de sus obras, aquí las traigo escritas. No es cierto. Sí le creo. Sí, de hecho, de cada uno de los filósofos traigo aunque sus obras principales. No las he mencionado, pero ahí están. Bueno, ahí sí, investiguenlas ustedes. Bueno, estamos hablando de... Él sí ya hace una distinción entre el conocimiento que adquirimos por los sentidos y el conocimiento que adquirimos o generamos por medio de la razón. Pero nos dice que uno es más preciso que el otro. Entonces, las impresiones, bueno, aquí me voy a ir como un poquito más atrás. Las ideas van a tener su origen en nuestros sentidos. Pero ya cuando las reflexionamos, es decir, cuando la pasamos por la parte del pensamiento, ya es cuando van a ir adquiriendo como cierta validez. Por eso les mencionaba yo que se inclina un poco más hacia el racionalismo. Porque aunque si bien los sentidos nos proporcionan un conocimiento, hasta que no es procesado por la razón, es cuando ya se le da una validez a esto y pierde como lo abstracto para convertirse ya en un conocimiento verdadero. Okay. Entonces hace mucho énfasis en esta cuestión del uso de la razón, de la racionalidad. Extrañamente, sí, pero también es como un paréntesis para terminar de entender esta parte, sí. Que de todos modos la razón no puede determinar nuestra vida por completo, porque la razón muchas de las ocasiones va a ser una esclava de nuestras pasiones. Entonces es así como de sí, la razón, pero no del todo, porque también tiene sus problemas. Okay. Entonces, digamos también que se enfoca en este uso de la razón, como bien dices tú, pero también tomando en cuenta la cuestión emocional y esta cuestión empírica de la que ya hablamos con la experiencia. Creo que destaca mucho también este filósofo cómo a través de los sentidos, a lo mejor también de las emociones o de lo que nosotros sentimientos, valga la redundancia, lo profundizamos, lo analizamos, ahora sí que no encuentro la palabra para decirlo, lo procesamos, por así decirlo, y de esta manera tal vez lo llevemos a la práctica. A lo que me refiero, así a grandes rasgos, es que nos diferencia, por ejemplo, también de otros seres vivos, ¿no? Que a lo mejor ellos también sienten, ellos también tienen aspectos sensoriales, ¿no? Se guían por sus sentidos, pero no nos enfocamos nada más en eso porque sería como irnos por un mero instinto. Exacto. Sino que somos capaces de razonarlo, lo utilizamos para nuestro provecho y lo ponemos en práctica. Sí, entonces a lo mejor ahí se relaciona con todo esto que hemos estado hablando. O sea, exactamente, no se queda nada más con la cuestión racional, sino que le da su importancia a lo demás, pero pues a fin de cuentas somos los únicos capaces de procesar todo esto, ¿no? Sí, por la cuestión de la razón. Exactamente. ¿El de las obras? Sí. Sí, de hecho, para allá iba. Alrededor de los 1748, un poquito en adelante, no son todas, pero sí tiene escritos sobre investigación sobre el conocimiento humano, sobre los principios de la moral. Tiene un escrito, se ronda de allá del 1757, que es disertación sobre las pasiones y diálogos sobre la religión natural. Y me gustó ese último punto que compartía, o que explicaba Iram, de los sentidos y el razonamiento. Y es que muchos filósofos han dado con este mismo pensamiento de... En algún punto se le denominaba, y lo platicábamos también en alguna ocasión, de el animal humano. Pero lo que nos hace diferente, que es la política, la polis, nos hace diferente, que nos diferencia de las demás razas, pongámoslo en ese sentido. Y es esta capacidad de razonar. Entonces, por eso, sí, hay que pensarle,
hay que echarle coco, dijéramos hoy en día, Claro. Cuestionar. Y me agradó una frase de una persona, no sé si viene de atrás de algún filósofo o alguien muy moderno la dijo y dije, qué padre. Dijo, la mente abierta es como una boca abierta y es un medio, el fin es cerrar la boca sobre algo sólido y es lo mismo con el pensamiento. Hay que tener una mente abierta, pero hay que cuestionar y quedarte con algo sólido para que después no entren moscas a la boca. En boca cerrada no entran moscas. Sí. Hay que aprender. Sí. Y bueno, después de David Hume, escocés, vamos a dar otro paso al siguiente, que yo creo que se lo dejamos a Irán así. Sí. solo. No, por favor. Y damos un salto hasta, bueno, ahí casi junto con pegado en 1724. Sí. Y nos vamos un poquito más a la parte sur de acá, más volvemos otra vez al sur, a Alemania. Central. Sí, más central, con Alemania. Y vamos a hablar del que hablamos el episodio pasado, Immanuel Kant, que nació aproximadamente en el 1724 a 1804. Ya estamos hablando de pues ya finales del siglo XVIII, principios, empezando el siglo XIX. Pero no es broma. Immanuel Kant, profe. Si no, estábamos jugando. O sea. Ay, no. Ayúdenme al menos con los datos biográficos y todo eso. No, Kant, creo que en esta ocasión lo vamos a mencionar como más por encimita, porque pues ya en el episodio anterior tratamos de profundizar. Voy a decir tratamos porque creo que de todos modos nos quedamos como únicamente con un solo concepto, por decirlo así. Entonces, con Kant vamos a mencionarlo ahorita rápidamente, porque si nos metemos a profundidad, aquí se nos van quién sabe cuántos episodios, y no terminamos. Entonces, Kant también es uno de los que ya empiezan a inclinarse hacia el idealismo. Ya hay una inclinación hacia la combinación de estas corrientes entre el empirismo y el racionalismo. Y él nos habla o hace la división en dos puntos. Él menciona lo que es lo que conocemos a priori y lo que conocemos a posteriori. Es decir, lo que conocemos a posteriori es aquello que deriva después de vivir una experiencia, y lo que conocemos a priori es como el análisis, o es aquello que es previo a la experiencia. Entonces, él hace esa como división. Vamos a ver que Kant además va a tratar mucho sobre juicios, formas de estructurar el conocimiento, los argumentos y demás, pero vamos a quedarnos por lo pronto, creo que, o yo me quedo con esta parte. Ya ustedes van agregando algunos otros puntos, porque Kant sí es bastante amplio en cuanto a estos temas. Sí, y antes que mencione datos, Irán, que lo mire así como que, entonces vamos a entrar. Bueno, pues ya que... Ay, no quiero nada. No. Como también lo mencionábamos el episodio pasado, sabemos que Kant nace en lo que en aquel entonces era Prusia. Más que nada oriental. Sí. Se estima un poquito ya más fechas exactas, que nació por allá un 22 de abril de 1724. Y a pesar de que nos fuimos ya más geográficamente al centro, también hay que rescatar, y siempre parece estar presente en todos estos filósofos de la época, que sus padres venían de descendencia escocesa y eran, al parecer, como, no sé si decir líderes, pastores, sacerdotes, no sé, de los luteranos. Entonces sigue también este contexto de influencia religiosa sobre la vida de otro filósofo, en este caso de Immanuel Kant. Sí, creo que ahí tiene también, creo que tiene mucho que ver ahorita que lo mencionas, cómo se enfocó también en hacer tratados que hablen sobre el comportamiento humano, la forma de organizarse, de hacer política, y sobre todo porque es considerado también como el padre de la ética moderna. Sí. Mucha de su cuestión filosófica gira en torno a la ética, y es uno de los principales referentes de los filósofos idealistas. Por ejemplo, es muy referenciado por Hegel. Sí.
otro de sus compatriotas. Va a tener una influencia directa. Ajá. Entonces creo que eso que menciona Jared es importante, como a lo mejor sus antecedentes, su formación religiosa tuvo mucho que ver con su pensamiento en cuanto a la cuestión ética y a querer descubrir o a querer explicar por qué nos comportamos de tal o cual manera. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con Kant. Para no entrar en detalles más. Vean el episodio pasado. Ya sé. Si no, aquí nos extendemos bastante y creo que a lo mejor podría haber la oportunidad después de hacer algún episodio en específico a cómo aborda el conocimiento. Sí. Porque esta división que hace de los juicios sintéticos, los juicios analíticos, el conocimiento a priori o a posteriori y cómo se van relacionando, está bastante interesante, pero sí es como para dedicarle fácil. uno o más episodios, porque es algo complejo, pero sí el idealismo lo que va a tratar de hacer es como de fundir, por decir de alguna manera, estas dos corrientes, y nos dice, bueno, es que el conocimiento no lo vas a obtener por un solo medio. Tanto es válido el conocimiento que obtienes por medio de la experiencia, o los sentidos, como es válido el conocimiento que vas a obtener por medio de la razón. E incluso vamos a llegar a un punto en donde los necesitas a los dos. Sí. O sea, no puedes hablar nada más de uno, porque uno va a influenciar al otro. Entonces el idealismo es como lo que abarca. Va a tratar de juntar las dos corrientes anteriores, que era la corriente racionalista y la corriente empirista. Dice, pues no sé para qué hay tanto problema, tanto pleito, no sé para qué alegan tanto, si finalmente las dos, la parte empírica y la parte racional, nos van a llevar al conocimiento. Sí, y solamente así para mencionar algunas de las obras, porque fueron muchas. En el episodio pasado mencionabas 3 que fueron escritos con título de crítica, pero sorprende mucho y tiene mucho que ver con el contexto del cual pues nació y creció. Porque hay uno, y lo ponen como que si hubiera sido el primero, que se llama El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios. Vemos su primer escrito de tema religioso y termina con supuestamente o posiblemente el último de sus escritos, que es la metafísica de la moral. Y volvemos a ver como que esta influencia religiosa, de pensar, también razonar, porque también a lo mejor en algún momento hacemos un episodio sobre lo que es la metafísica, pero pues sabemos que es simplemente más allá de lo físico, para ponerlo en palabras simples. Hay uno que a mí me gustaría también a lo mejor después ampliarlo, que hizo un escrito de qué es la ilustración. Entonces vemos diferentes tipos de escritos por parte de Kant. Crítica de la razón, sobre la existencia de Dios, la moral, como dijimos, que fue así como que podría decirse que el filósofo de la ética, y referente, como un gran referente o el gran referente sobre este tema, y con su imperativo categórico que suena muy rimbombante. Que es lo que yo les decía de Kant, ¿no? O sea que Kant, desde el título de la obra, es complejo. O sea, empezando por el título, ya dices, ay, esto... Es como que, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Exactamente. Que bueno, ya si lo analizas, como lo hicimos la vez pasada aquí, gracias a la ayuda de Iram, ya lo vamos como viendo de maneras más sencillas, pero de pronto sí, toparte hasta con los títulos es así como de, ¿y esto qué significa? O sea, si me lo pueden poner en palabras simples, por favor, porque es complejo. Entonces, por eso... Les digo que ahorita nada más lo estamos como mencionando bien por encimita, porque tendríamos que profundizar mucho más para poder tener una comprensión del tema no amplia, pero ya un poquito más en específico de ciertas áreas. Y con todos los autores, ¿no? Que hemos mencionado, o sea, pues nada más por encimita. Sí, ahorita los estamos como mencionando por encima, incluso en algunos episodios que es solamente de alguno, pues nos enfocamos como nada más en un tema, ¿no? Como con Kant nos enfocamos únicamente en imperativo categórico, no metimos nada de ética y demás, porque aquí se nos va la vida. Sí. Entonces sí vamos a ir como teniendo esos cambios en los temas que de pronto a lo mejor retomamos, no porque ya hayamos visto a Kant, no quiere decir que más adelante no lo vayamos a retomar, lo vamos a retomar, pero con
con otro tema o que se puede ir ligando con los temas que ya hemos revisado aquí. Claro. Sí, y bueno, ya le vamos pegando más. Más bien dicho, ya llegamos. Ya llegamos con el último, que igual que Kant, no es no es sencillo. No es sencillo para nada. Para nada, también es otro de los densos, también es uno de los que escribió o abarcó muchos temas. Entonces nos vamos con el último, que es Hegel. Entonces, Friedrich Hegel, nacido en 1770, fallecido en 1831, otro de los alemanes, sí es nacido en Alemania también. Es el más importante o el autor más representativo del idealismo, y como bien nos lo marcan en estas corrientes, es el idealismo alemán, así que quiere decir que a través del pensamiento de Hegel vamos a ir viendo mucho de la influencia que tienen algunos otros autores, o más bien cómo Hegel también va a influenciar a muchos otros, y ya lo habían expresado ahorita ustedes, de que también recibe muchas de sus ideas, viene de analizar a Kant. Entonces aquí tenemos una mezcla muy interesante, que todavía lo hace Hegel también. Yo tengo como mi reserva, mi respeto, sí, mi distancia con Hegel por lo mismo, porque no es como un autor tan sencillo. Tan fácil de digerir. Exacto, no es de los fáciles de digerir. Sí, de hecho, decía un profesor virtual que tuve, él es español, y él decía, un día te quieres volar la cabeza, léete filósofos alemanes. Decía él en forma de un poquito de chiste. Decía, los alemanes para postres, perfectísimos, son maestros. Postres y cervezas los alemanes. Sí, decía, pero para escribir, no, te vuela, no sabes. Y muchos estudiosos dicen esto de Hegel. Dice, sus escritos pueden ser tan complejos o tan variables que lo difícil es de que deja abierta la posibilidad a mucha interpretación. Sí. Yo creo que aquí es donde sí habría que investigarle muy a fondo su trasfondo, su contexto completo, para saber, voy a meter una palabra nueva, para saber desde qué prisma escribe. Sí. Así es, sí, porque sí es complejo. Y no me acuerdo si lo mencionábamos en el episodio pasado. Sé que lo platicaba con ustedes, pero no me acuerdo ahora sí que no me acuerdo si fue en este espacio o fue por fuera, que otra de las complejidades de estos autores es el no leerlos en su idioma original. Sí. Porque al momento de traducir el alemán no tenemos una palabra exacta en español. Entonces, por ahí también llegué a conocer a algunas personas o algunos maestros que decían, si realmente los quieres entender, tienes que leerlos en su idioma original, porque el español de pronto se queda corto en cuanto a algunas palabras o que no significan exactamente lo mismo que el autor estaba tratando de dar a entender o de explicar. Entonces también eso le agrega un poquito de complejidad a Hegel. Entonces si alguien tiene la oportunidad de leerlo en su idioma original, pues mucho, mucho mejor. Sí. De hecho, creo que fue las dos, fue dentro del espacio y fuera, por el episodio de Ser y Tiempo, o no sé si lo hablamos por fuera, que te mandé el PDF de Ser y Tiempo, y está súper complejo porque al inicio en el texto ni siquiera es la introducción, es como un texto preintroductivo, no sé cómo llamarlo, y está en su original, porque en su idioma, porque ¿cómo lo traduces? Sí. Yo busqué varias como traducciones del texto y cada una es diferente. Ajá, de Hegel. Y sí, pues como que, ay caray, así está complejo. Sí, no, definitivamente. Entonces, para ir aterrizando un poquito, o de lo que a mí me llama la atención también mucho de Hegel, es que él relaciona mucho la historia y la filosofía. Ahora sí que este lado de la historia salió a relucir aquí en mis aportaciones. Entonces, habla mucho de cómo la filosofía va a ser un resultado de todo un proceso histórico. E incluso nos va a decir de qué manera la historia va a ir apoyando o va a ir analizando distintas cuestiones.
Me voy a ir brincando, ¿de acuerdo? Porque voy como hablando de ciertos conceptos. Tenemos el método de la dialéctica hegeliana, que es una de sus principales, o la dialéctica a secas, es una de sus principales aportaciones, que es como todo un método de razonamiento para poder llegar al conocimiento verdadero, pero no está así como muy sencilla. Sí nos establece como que existen 3 partes. Ajá. O sea, dice, bueno, tenemos la tesis, tenemos la antítesis y tenemos la síntesis. Entonces, aquí son como estas 3 partes en las que vamos a analizar para poder llegar a este conocimiento. O sea, todo va a tener como, toda idea, todo ser va a tener como su contraparte y una resolución que sería como la síntesis. Por decirlo de alguna manera muy burda, muy rápida, para ahorita no alcanzamos como a meternos tanto en estos asuntos. Pero entonces sí, lo que él buscaba con este método era alcanzar un conocimiento que fuera como el saber absoluto. ¿A qué se refería con esto? Que independientemente del lugar o el tiempo, ese conocimiento siguiera siendo válido. Es decir, pretendía tratar de llegar a un saber de saberes, a encontrar la máxima, la absoluta y verdadera, que así pasara el tiempo que pasara y lo pusiéramos en el contexto que fuera, ese conocimiento no iba a perder ni validez, ni iba a perder autenticidad, sino que iba a permanecer. ¿Por qué? Porque es un absoluto. El saber en sí. Exactamente. Es que ya mira, que nos quiere meter en los absolutos y demás, entonces ya vamos dándole pie a... Mira que es el último filósofo del día. Ay, no. Es el tema que yo traigo, que quiero exponer. Sí, entonces sí. Yo dije, bueno, pues ya. Es que, mira, voy a dar como que el pequeño de esto de los absolutos. Hay gente que dice todo, que dice es que es relativo, es subjetivo. Yo simplemente, con lo primero que yo siempre voy a decir es, súbete a un edificio de 10 pisos y aviéntate y dime si la gravedad es relativa o subjetiva. Entonces, a través de el conocimiento empírico, a través de la razón, podemos deducir que la gravedad es absoluta, sin importar el tiempo, el contexto, la cultura. Que entonces llegaríamos al punto que dice Hegel, tenemos algo que es, independientemente del tiempo y del contexto, es algo que no cambia, es un saber de saberes. Pero, espérame, hay que jalar a Jared de regreso, porque ya se nos fue a los absolutos y demás. Jálenlo de vuelta para poder terminar de hablar de Hegel. Sí, bueno, entramos con Hegel y cabe mencionar rápido que nació más o menos a mitad de la vida de David Hume, de Immanuel Kant. Trae también un poco de influencia, nació en Stuttgart, allá ¿en qué año? Nació en 1770 y ya fallece en el siglo XIX. Entonces, nomás para rescatar más o menos su lugar de nacimiento. En lo personal no encontré mucho de su contexto familiar, así como con los demás. Pero sí podemos deducir que trae también este tipo de contexto cultural acerca de temas religiosos, porque a fuerzas también, como se iba haciendo el movimiento filosófico, podemos deducir que había algún tipo de influencia religiosa también sobre su vida. Entonces, no sé qué quieran agregar algo más acerca de la vida de este gran filósofo de la dialéctica. No, pues de Hegel, yo vuelvo a retomar eso que ya mencionamos. Evidentemente es un autor complejo, es un autor que habla de muchos temas, tiene muchas variantes, pero enfocándonos en esta cuestión, por ejemplo, de la dialéctica que mencionabas tú, y cómo se llega a este idealismo absoluto, que es el propio idealismo de los alemanes. Así es. Nada más para recalcar y sin meternos en tanto embrollo, como mencionas tú, la cuestión que hace Hegel de la tesis, antítesis y síntesis,
Yo, pues así que tratando de explicarlo un poquito o de razonarlo, de digerirlo, y creo que me quedo muy corto para poder entenderlo, se puede traducir como que la tesis viene siendo algo así como la idea que sale de la propia mente del individuo, o sea, la idea formada por el individuo como tal. Entonces creo que eso lo menciona como algo subjetivo, ¿ok? Y la antítesis se refiere a el entorno o el medio en el que está imbuido el mismo individuo y que lo forzó a tener esta idea. Entonces eso se puede interpretar como el aspecto objetivo. Y la síntesis, que es, digamos, ya lo final, que es la idea en sí de la que mencionaban, ya viene siendo como esa idea totalitaria, no totalitaria, total, absoluta, perdón, como se llegó ahora sí que al conocimiento en general y lo que es y así es. O sea, ahí ya no hay de otra. Ajá, exactamente. Entonces creo que de una manera muy simplona, muy burda, a lo mejor yo intento entender un poquito esta dialéctica, pero pues como dijimos ahorita, tiene muchas variantes para estudiarlo. O sea, claro. Ahí me quedo muy corto, pero al menos un principio para poder entenderlo un poquito mejor a dónde nos quiere llevar. ¿Sí? Creo que lo hemos estado mencionando, ¿no? A lo largo de estos episodios de historia de la filosofía, siempre hemos estado haciendo como el hincapié de que nada más es como para irnos poniendo en contexto histórico, cronológico, las corrientes que hay en la época, y por eso estamos quedando cortos, digámoslo así, en profundidad en algunos temas. Recalco esta parte de no quiere decir que no los vamos a abordar, simplemente ahorita no tenemos el tiempo para hacerlo, porque pues es este episodio de más de la parte histórica, pero en su momento ya lo iremos abordando de distintas maneras, y pues tratando de, ahora sí que de enfocarnos en sus conceptos, en sus ideas, y tratando de dar una mejor explicación. Ahorita nada más estamos mencionando como ideas principales, sus obras principales, para irnos poniendo en contexto de por ejemplo, en el anterior, que fue Immanuel Kant, ahorita pues ya lo pusimos un poquito más claro, y en el que probablemente va a ser uno de nuestros próximos temas, que son los absolutos y el absolutismo, ahí ya me trabé, el absolutismo y relativismo. Entonces, para poner como ese contexto y poder dar pie para que el momento que hablemos sobre ese tema, ya tenemos como el contexto dado anteriormente. Entonces, ya si después ven otro de los capítulos, pues se regresan a para poder, uno de los episodios se regresan a este episodio para que vean de dónde parten algunas de las ideas. Sí, igual pues a lo mejor en algún momento regresamos a los clásicos con Sócrates, Platón, Aristóteles. Siempre volteo a Aristóteles y Platón. ¿Quién es primero, historiadores? Sócrates, sí, Platón y Aristóteles. Ok, entonces le dije bien. O igual, a lo mejor hasta un poco más para atrás, porque sí son temas muy, muy interesantes, para los cuales creo que al día de hoy en ningún episodio hemos hecho como que ese debate, sino simplemente el dialogar y exponer lo que hablaban, lo que mencionaban. Sí, entonces, bueno, mira. Episodio fácil, tranquilo, pues histórico. Sí, pues. Pero por más que nos ponen cronómetro, no damos la hora. ¿Cómo sé que yo traté así que, bueno, mira, ya, más de una hora otra vez. Así que vuelvo a lo mismo de episodios pasados. Si llegaron hasta aquí, después de esta hora de episodio, gracias por llegar hasta el final. Si alguien está viendo esto, gracias. Y si no, pues estoy hablando aquí con ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por todo. Así que bueno, sin más que decir por el momento. No presumimos nuestros termos. Pues que para allá. Andamos estrenando De hecho, creo que me empieza a gustar más el moradito, como que resalta más el nombre. Yo les di a escoger qué color querían. A la otra pido un verde limón. Algo así.
Pero bueno, gracias a todos. Esto ha sido Ágora Podcast, el episodio de hoy, Historia de la Filosofía, parte 3. Es un gusto que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. Sé que de pronto a veces no se sube mucho contenido, pero siempre es como que para que terminen aquí en YouTube, para que vean el episodio completo. Comentarios, tratamos de contestarlos, de responder. Igual, como lo mencionamos, si tienen alguna pregunta, si algún tema que dijeran, oigan, ¿qué onda con esto? Adelante. Si no lo sabemos, preguntamos, traemos invitados o algo por el estilo. Y no lo inventamos. No, ¿verdad? No lo inventamos. No. Lo razonamos, lo pensamos y lo dialogamos. No inventamos. Así que, bueno, sin más ni más que decir, nos vemos a la próxima. Así es, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias.